Ahora continuamos con la próxima ponencia de José Mauricio Villalobos de la Universidad de Cartagena, que en este semestre está acá como estudiante de intercambio y va a hablar sobre el proceso verbal en Colombia. Bueno, ¿con qué sigo? Bueno, muchas gracias, profesor Stuber. Buenos días, los asistentes en Colombia. Buenas tardes aquí en Alemania. En el día de hoy quiero tratar el proceso verbal, que es más, que sería sería una demanda. Cómo es todo este proceso en el juzgado o tribunal. Entonces, antes de entrar al proceso verbal como demanda, vamos a entrar a la jurisdicción colombiana, a la rama judicial. Colombia está subdividida en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial, que es en la que nos vamos a encontrar y a centrar. Y dentro de estas ramas hay distintos tipos de jurisdicciones. Encontramos la ordinaria, la constitucional, la contenciosa administrativa, la disciplinaria y la especial. Entonces, en la ordinaria, que es la que nos compete a nosotros, esta jurisdicción abarca los asuntos civiles, familiares, laborales y penales. En la constitucional, la protección de los derechos fundamentales y revisión de la constitucionalidad. En lo contencioso administrativo, resolución de conflictos entre ciudadanos y la administración pública. Y la disciplinaria, supervisión y sanción de conductas de servidores públicos. Y en las especiales vamos a encontrar jurisdicciones específicas como la indígena, la de paz y la militar, entre otras. Entonces nos centramos en la ordinaria, que es donde encontramos a civil. Dentro de la rama de civil, tenemos cuatro tipos de procesos. Están los procesos declarativos, que también que se le puede traducir en Alemania como Erkenntnisverfahren, o los ejecutivos, Vollstreckungsverfahren, los liquidatorios, Liquidationsverfahren, o los de jurisdicción voluntaria, Freiwillig Gerichtsbarkeit. ¿Ok? Dentro de estos procesos declarativos, ejecutivos, liquidatorios y jurisdicción voluntaria, vamos a encontrar que dentro del declarativo nos encontramos el que vamos a exponer hoy, que encontramos el proceso verbal. También se encuentra dentro de los declarativos el verbal sumario y declarativos especiales. Dentro de los declarativos especiales nos encontramos con expropiación, deslinde y amojonamiento, divisorios y monitorios. El de expropiación lo escuchamos ayer con el profe que explicó cómo era la expropiación en Colombia. Entonces, cuando tengamos un problema, tenemos que identificar dónde lo vamos a ubicar en la rama judicial colombiana. Entonces, ya nosotros tenemos un problema de tipo verbal, entonces ya nos ubicamos en el proceso verbal. Tenemos que también tener en cuenta que el proceso verbal es un proceso residual, en el marco de que es un proceso general y este solo aplica en casos de que nuestro caso, nuestra situación, problema, no encaje en los demás tipos de procesos. Es decir, si mi proceso, mi situación, problema encaja en un proceso monitorio que tiene un proceso especial, no lo puedo presentar como proceso verbal. Tengo que presentarlo como proceso monitorio. Y si mi problema no encaja en ninguno de los tipos de procesos existentes, puede aplicar al proceso verbal. En Colombia, eh, el proceso verbal es un proceso tenemos cuantías, tenemos la mínima, la menor y la mayor cuantía. Entonces, el proceso verbal es para actuaciones de menor y mayor cuantía. Y se les garantiza a estas actuaciones de menor y mayor cuantía dos instancias. Creo que aquí en Alemania son tres en algunos procesos, pero en Colombia, por lo general, las instancias ordinarias son dos. Entonces vamos a encontrar que el proceso verbal tiene unas actividades procesales: presentación de la demanda, automisorio de la demanda, traslado de las excepciones,
auto que decide excepciones previas, auto que cita las partes, audiencia inicial, audiencia de instrucción y juzgamiento y liquidación de costas. Y por último, ejecución del fallo. Pero antes de entrar al proceso, tenemos que también distinguir que hay unas actuaciones prejudiciales. Yo no puedo llegar al proceso verbal si mi caso pide como requisito de procedibilidad la conciliación prejudicial. Entonces, si yo no he conciliado, no me puedo presentar al sistema judicial a presentar una demanda cuando aún no he cumplido este requisito prejudicial. Bueno, esto pues lo podemos catalogar como lo que es un acto individual de reparto en Colombia. A lo que presentamos la demanda, lo que vamos a obtener es esto, que esto nos dará un número erradicado con el que podemos consultar en la página. Colombia actualmente, después de la pandemia, hemos tenido un sistema muy digitalizado. Pueden presentarse audiencias de forma digital y todo este proceso también lo podemos llevar de forma digital. No es necesaria la presentación ante el juzgado en físico para este papeleo, sino hay unas páginas disponibles, unas plataformas para subir todo lo concerniente al proceso. En el proceso verbal, cuando yo presento mi demanda, me pueden presentar unas situaciones. Presento la demanda y pueden presentar tres situaciones. Que mi demanda sea admitida, inadmitida o rechazada. Si me rechazan la demanda, hay causales para rechazar la demanda. El juez rechaza la demanda porque no tiene competencia. El juez puede rechazar la demanda por falta de jurisdicción. Competencia y jurisdicción son dos cosas distintas. Por caducidad de la acción. La acción ya caducó, ya se cumplió el tiempo con el cual podíamos accionar a la rama judicial. Esto lo puede hacer el juez de forma oficiosa y puede presentarse una que es la de por no subsanación. Entonces, en esta falta de competencia y falta de jurisdicción hay algo muy importante y es que si el juez dice que no es competente, por medio de secretaría se le enviará el expediente al juez competente. Pero entonces, si el otro juez dice que también no es competente, hay un problema interno de la jurisdicción y estos problemas de competencia los resuelve el superior jerárquico de los dos jueces. Entonces el superior dice quién es competente o no para el proceso de competencia. Y cuando es por jurisdicción, si este proceso no es de mi jurisdicción, es de otra jurisdicción, y el otro dice que no es de su jurisdicción tampoco, hay un conflicto de jurisdicción. Y los conflictos de jurisdicción los resuelve la Corte Constitucional. Entonces también podemos presentar el detalle de que me inadmiten la demanda. ¿Qué significa que me inadmitan la demanda? Que vale, la demanda debe tener unos requisitos formales, pues nombre, partes, hechos, pronunciamientos. Entonces, si yo incumplo uno de estos requisitos formales, el juez me inadmitirá la demanda y me dará 5 días para que yo subsane la falta. Mauricio, te faltó este requisito formal, te doy 5 días hábiles. En Colombia, siempre que hablemos de días, serán días hábiles, es decir, de lunes a viernes. Si la norma nos dice días, estaremos hablando de días hábiles. Entonces nos da 5 días para subsanar la falta. Si no subsanamos la falta, caemos en el requisito de no subsanación, me van a rechazar la demanda. También cuando hay falta de competencia y que el juez pasa esto por secretaría a otro juez y el otro juez acepta si es competente, en la práctica, en vez de dejarle todo ese proceso a la Administración de Justicia, es mejor retirar la demanda y presentarla ante el juez competente, porque este proceso de traslado interno en la rama suele demorar mucho. Y nos podemos presentar con el caso de que me admitan la demanda, que a lo que me admiten la demanda, yo he entrado al sistema judicial y ya nace como tal obligaciones más concretas, que son las siguientes. Cuando la demanda es admitida, el juez promueve un auto donde me dice, Mauricio, se te aceptó la demanda, es admitida y le tiene el demandante la carga de notificar. Creo que acá en Alemania es el juzgado quien notifica. En Colombia tiene la carga
de notificar el demandante. Y hay unas formas en la ley de notificaciones válidas. Se deben de cumplir esas notificaciones. Tenemos la notificación personal, la de aviso, la de conducta concluyente y a través del curador o por correo electrónico. La notificación personal es que se le envía un citatorio a la persona demandada donde se le informa que se le ha admitido una demanda y que se acerca al juzgado para recibir la demanda sustancialmente. Cuando no se puede cumplir la personal, hay otra que es por aviso, que es en la que se le envía la admisión y la demanda al demandado para que se entienda notificado. La otra también es por conducta concluyente, que el el demandado mencionó la providencia o mencionó que hay un caso en contra suyo por escrito o verbal ante un juez, entonces se concluye, estás mencionando el caso, se te entiende notificada del caso. Y también tenemos una figura muy importante que es la de curador al ítem. Cuando no logramos ninguna de las notificaciones anteriores, se le va a asignar un curador al demandado, que es un curador, un abogado que le asiste en el proceso. Este curador lo solicita el demandante. Señor juez, no logré notificar al demandado, por favor, asígnesele un curador. Todo esto se hace bajo juramento porque podemos caer en el vicio de querer hacerle trampa al sistema judicial. Entonces, es delito penal jurar falsamente. Entonces, todas estas situaciones se hacen bajo juramento. Y también tenemos la última que es por correo electrónico. Puede que en el marco de civil haya una persona jurídica que necesita ser notificada, entonces esta persona jurídica tiene su registro mercantil. Entonces, yo como demandante voy al registro mercantil de esta persona jurídica, miro su dirección de notificaciones y le notifico a esta persona jurídica mediante correo electrónico. Tenemos que tener en cuenta que el demandante tiene un año que puede ser prorrogable por 6 meses más para notificar. Si no se notifica dentro de ese año, no podemos contar la presentación de la demanda como válida para efectos de prescripción. Es decir, que si yo tenía un derecho con mi deudor y el derecho vence en 5 años y yo presenté la demanda a los 4 años y medio, el tiempo de prescripción se interrumpe por la presentación de la demanda, pero si le notifiqué dentro del año que se me da para notificar. Si no notifiqué dentro de ese año, es un riesgo que tengo porque ya mi derecho tenía 4 años y medio. Y si se vence al quinto año y no notifiqué dentro de ese año y dejé que el año corriera, la demanda no es inválida, pero ya no se me va a contar el tiempo de presentación de la demanda para la prescripción, sino que se me va a contar el tiempo es después de notificado el demandado. Entonces como la prescripción es facultativa del demandado, ya es ver si después de 5 años y más el demandado la propone. Pero el juez de oficio no puede declarar la prescripción. Entonces, nos encontramos con, después de notificado el demandado, este va a poder realizar ciertas situaciones. La primera, guardar silencio. El demandado se le notificó correctamente y no respondió a los hechos y a las pretensiones de la demanda, y guardar silencio es muy peligroso porque quien guarda silencio se presume que acepta la demanda como tal. Ese es el riesgo de guardar silencio ante uno de estos procesos judiciales. Puede contestar los hechos de la demanda, decir, lo siento, las cosas no son así, ustedes están equivocados, yo no debo nada, está contestando la demanda. Puede allanarse. Si se allana quiere decir que sí, lo que ustedes están diciendo es cierto, yo incumplí, sí tengo una deuda con ustedes. También puede proponer excepciones previas y excepciones de fondo. Cuando, cuando presentamos excepciones previas o excepciones de fondo, las previas van a atacar el proceso, si se llevó de debida forma o no. Y las excepciones de fondo van a atacar lo sustancial del proceso.
el derecho discutido como tal. Encontramos que las excepciones previas son mecanismos para corregir errores de las formas procedimentales si no se notificó de las formas explicadas por la ley, entonces aquí se subsana esa situación y se notifica de una mejor manera. Pero cuando yo propongo la excepción indebida notificación, ya ahí se me presenta el caso de conducta concluyente. Y es que se concluye que ya yo conozco la demanda al proponer la excepción de indebida notificación. Las excepciones previas son taxativas, solo las que tiene el artículo 100 del Código General del Proceso. Tiene nominación legal, es decir, tiene su nombre privado por la ley. Si el demandado no propone las excepciones previas, por regla general se entiende subsanada. Es decir, aquí era un punto muy importante en relación a la prescripción, porque el demandado puede proponer la prescripción. Y si yo propongo la prescripción, no, si yo no propuse la prescripción, significa que renuncié a la prescripción y el proceso me sigue. En Colombia tenemos la frase de que hay derechos que están muertos, pero si el demandado no sabe de este concepto de prescripción y de este marco jurídico y contesta la demanda y no propone la excepción de prescripción, entonces este derecho muerto que había cumplido sus años para ser reclamado vuelve y nace porque se subsanó. Entonces tenemos que se deciden a través de auto por escrito, se les notifican, van en cuadernos separados a de la demanda y tienen un trámite diferente, es decir, un traslado corto que no va pegado a la demanda. Y en estas excepciones el demandado debe aportar o solicitar pruebas para demostrarlas, le cae la carga de la prueba. Encontramos las excepciones de fondos, que son mecanismos para oponerse a las pretensiones y debatir el derecho sustancial reclamado. No son taxativas, depende del derecho sustancial invocado y debatido. No tienen nominación legal. Si el demandado no propone la excepción del fondo, de todas formas, el juez deberá declarar probadas de oficio las que encuentre probadas, salvo la de prescripción, nulidad irrelativa y compensación. Es correcto, aquí en lo de prescripción, el juez la de prescripción no la puede declarar de oficio, la tiene que pedir el demandado. Se resuelven en las sentencias, mientras que las excepciones previas se resuelven mediante auto. Tienen un trámite también diferente, es un traslado mayor y una decisión al culminar el proceso. El demandado debe aportar o solicitar pruebas para demostrarlas, tiene también la carga de la prueba. Si yo propongo la excepción de transacción, señor, lo siento, yo no te debo porque ya yo te pagué, ya yo te he pagado. Entonces, ¿qué me compete a mí al proponer la excepción? La carga de la prueba del pago, la factura. Entonces, al proponer yo la excepción y adicionar la carga de la prueba, ya viene como una terminación del proceso, una sentencia anticipada y todo eso. Y no tendríamos que ver todo el proceso, los 12 pasos o 10 del proceso, sino que reduciríamos eso y habría sentencia anticipada. El traslado de las excepciones previas se les hace al demandante por 3 días y las de fondo por 5. Bueno, no podemos entrar en tanto, aquí hay distintas. Si se declara, hay excepciones que al declararse probadas van a terminar el proceso, hay otras que van a dar tiempo para subsanarse y etcétera. Por ejemplo, esta de pleito pendiente entre las mismas partes sobre el mismo asunto, yo vuelvo a demandar al sujeto A, al sujeto B, el sujeto A vuelve a demandar al sujeto B, pero el sujeto B propone la excepción y dice, lo siento, hay otro proceso con los mismos hechos, las mismas pretensiones y las mismas partes. Entonces, este proceso nuevo se anula por el proceso anterior. Entonces, en, en, En el auto que decide las excepciones previas, es decir, mediante auto el juez va a decir las excepciones previas, excepto aquellas que requieran la práctica de la prueba, porque cuando se requiere práctica de prueba, esta práctica de prueba se debe hacer en audiencia. Entonces, las que no requieran práctica de la prueba se van a resolver mediante auto. Y en ese auto también el juez va a señalar la fecha de la audiencia inicial. Fecha, hora de la audiencia inicial y consecuencias de la no asistencia. Aquí está, fijar fecha y hora para evaluar la audiencia inicial, prevenir a las partes sobre las consecuencias de su inasistencia. Si alguna de las partes no comparece sin perjuicio a las consecuencias probatorias por su inasistencia, la audiencia se llevará a cabo
con su apoderado, quien tendrá después entonces facultad para confesar, conciliar, transgredir, desistir y en general para disponer del derecho en litigio. La inexistencia injustificada del demandante a la audiencia inicial hará presumir cierto las excepciones propuestas por el demandado. Cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, el juez ve y nota que no hay interés en resolver ese conflicto, entonces da por terminada el proceso. Y la parte del apoderado que no concurra a la audiencia se le impondrá multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También es un detalle bueno y es que si se llega tarde a la audiencia, el demandado o el demandante tendrá que tomar la audiencia en el minuto que vaya. Si la audiencia estaba, que empezaba a las 9 y llegó tarde y ya la audiencia va para las 9:30, tiene que tomar la audiencia por el minuto que vaya. No, no se va a retroceder porque llegó tarde o algo. Esta audiencia inicial, días antes o incluso minutos antes de iniciarse, se puede postergar por se puede postergar por alguna de las partes y solo tiene que mostrar prueba sumaria. ¿Qué quiere decir una prueba sumaria? Una prueba mínima por la cual no puede asistir a la audiencia inicial. Entonces, esta audiencia se va a postergar dentro de los 10 días siguientes. Si alguna de las partes no llega a esa audiencia y dentro de los 3 días siguientes no propone tiene que proponer entre los 3 días siguientes la excusa, pero ya esta excusa no es con prueba sumaria, con prueba mínima, sino ya solo se excusa por fuerza mayor o caso fortuito, no necesariamente con prueba mínima como lo era antes de la audiencia. Entonces aquí en este auto, el juez va a decretar las pruebas del litigio. Ok, nos encontramos con la audiencia inicial, practicar las pruebas relativas a las excepciones previas. Propuse la excepción previa de falta de competencia, traje un testigo, entonces aquí es donde se va a practicar este testimonio del testigo en la audiencia. También se deciden las excepciones previas, se practica el interrogatorio oficioso y exhaustivo de las partes. El juez oficiosamente puede interrogar a cada parte y también las partes entre partes. Ese es un careo que se forma en la audiencia de que una parte le pregunta a otra y la otra tiene el deber de responder. Se fija el litigio. ¿Qué fijar el litigio? ¿En qué puntos coincidimos? ¿En qué puntos no? Y sobre los puntos que no se coincide es con los que se va a fijar el litigio de ahí en adelante. Se intenta la conciliación, el juez de nuevo va a intentar conciliar entre las partes, se va a pronunciar y va a decir si se concilia o no. Se realiza el control de legalidad. ¿Qué es este control de legalidad? Es decir, que a partir de aquí, todo lo procesal que se vio antes queda subsanado. Y se decretan las pruebas del litigio, las que el juez considere. Una cosa son las pruebas del proceso y unas cosas son las pruebas pedidas y otras cosas son las pruebas del proceso. Y una vez dada esta primera audiencia y terminada la primera audiencia, se fija fecha y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento, que sería la segunda audiencia. Estos son los momentos de la prueba, cuando se recopila, aporte y solicitud de pruebas, el decreto de pruebas que lo hace el juez, la práctica que la hace el juez y la valoración, si el juez va a valorar la prueba dentro del proceso o no, si la cree pertinente o no, conducente y legal, lícita, si se obtuvo de buena forma o no. Hay pruebas que incluso dicen la verdad del proceso civil, pero aunque diga la verdad, aunque ayude a solucionar el proceso, si es una prueba que se tomó de forma ilegal, no puede ser válida dentro del proceso. Entonces tenemos que la segunda audiencia, la audiencia de instrucción y juzgamiento. Dentro de esta audiencia se va a practicar el interrogatorio de la parte que justificó su inexistencia a la audiencia inicial. Si hubo una parte que dijo que no pudo asistir a la audiencia inicial y presentó las pruebas, ¿por qué no? Entonces el interrogatorio que se le practicaría en la primera audiencia se le realiza en la segunda. Se fija de nuevo el litigio porque hay un nuevo interrogatorio, se intenta conciliar de nuevo, se practican las pruebas del proceso, las pruebas que se decretaron en la audiencia anterior, se practican en esta audiencia, se escuchan también los alegatos de las partes. Cada parte tiene 20 minutos para alegar. En esta parte de alegatos es la última oportunidad
que tiene el demandado y el demandante de convencer al juez de que él tiene la razón. Ahí lo va a persuadir, lo va a enamorar, señor juez, mire que yo tengo esto, esto y esto, créame por esto, si es posible ahí se llora o lo que quiera, pero convence, es la última oportunidad que tienen las partes de convencer al juez. Escuchados los alegatos, el juez tiene 2 horas para dictar sentencia. Él hace una pausa a la audiencia, se toma su tiempo y dicta sentencia entre las 2 horas. El juez puede también no dictar sentencia en esa última audiencia. El juez puede señalar el sentido del fallo. El juez puede decir, no voy a dar la sentencia en esta audiencia, la voy a dar por escrito entre los días siguientes, pero tiene la obligación de dar el sentido del fallo. ¿Para qué da el sentido del fallo? Para que el juez no pueda en esos días ser manipulado por alguna de las partes. Entonces, en la audiencia el juez dice, el sentido del fallo es concluyo que estos son derechos que hay que tener en cuenta y dice un sentido del fallo muy, muy, muy razonado. Y en esta audiencia es donde si la sentencia se da en audiencia, se debe hacer la apelación en audiencia por estrado. Si no se hace la apelación por estrado, se considera renunciada a la apelación, entonces se le da unos días se considera renunciada a la apelación y la sentencia que puede quedar ejecutoriada porque no hay nadie que apeló. Pero cuando la sentencia es escrita, que el juez se toma sus días para escribir la sentencia, esta sentencia se apela de manera, de manera escrita también. Se le dan 3 días para correr traslado y se puede apelar. Después que tenemos sentencia, hay unos días de fallo, ya tenemos un título, ya se sabe quién es el ganador del caso y quién no. Hay una excepción que evita las dos audiencias, que evita una de las dos audiencias, la última, y es que cuando se advierta que la práctica de la prueba es posible hacer todo en la primera audiencia, decretando las pruebas en la notificación del auto que cita audiencia inicial, y si se prevé que se puede practicar todo en la primera audiencia, se desiste de la segunda audiencia. Entonces se hace un proceso más reducido. Entonces, eso es todo más o menos nociones del proceso verbal colombiano. Muchas gracias a Mauricio Villalobos por esta ponencia. ¿Hay preguntas, comentarios? Sí, yo tengo una pregunta. En Alemania tenemos, aparte de los jueces, también los Schöffen. Son jueces que no han estudiado derecho, sino que son como gente normal, que también son parte de la Gerichtsverhandlung, Audiencia. audiencia, sí. Y si mi pregunta es si tienen algo así. Como, como, Jueces laicos. ah, ¿Cómo llaman a los árbitros? árbitros. Ah, ¿Árbitros? sí, ¿qué fue lo que dijiste tú de palabra? Schöffen. Pero Son abogados, ¿no? intervienen en el proceso, ayudan al proceso. Ayudan al juez, ¿no? Esos son los peritos. No, 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 no. No, no, son jueces laicos, pero eso es más Esa en figura. derecho penal. Sí, Derecho penal. Hay Sí. algo parecido en las así llamadas cámaras cámaras comerciales o salas comerciales de los tribunales regionales. Allá hay siempre al lado del juez profesional dos representantes del comercio, dos comerciantes. Pero yo creo que eso es el único caso en el derecho civil. En el derecho penal sí hay esos jueces laicos Ujú. también. Sí. Sí, no. Más preguntas. Primero que nada, me gustó mucho tu presentación. Una pregunta tengo es, dijiste que el juez puede dar sus razones un par de días después de del proceso, pero tiene que dar el,
Sentido del El fallo. sentido lo tiene que dar en ese día, Sí. ¿correcto? Ok. Porque aquí en Alemania también, em, creo que también es en el derecho penal lo que yo sé, que puede dar el sentido también atrasado por correo. No, pero en el mismo día. No. Ah, pero ahí se pierde como la cadena de custodia del proceso como tal. Entonces el derecho colombiano es más garantista en eso porque no nos hemos ido de la audiencia y como una mini pelea. Sí, señor juez, si se quiere ir y no nos quiere dar la audiencia ahora, pero al menos díganos cómo va, al menos díganos hacia dónde va hacia dónde es la intención del fallo. Entonces, así es. Es como una votación. Si quieren dar los resultados de la votación el día siguiente, se le puede preguntar al jurado de la votación, sí, pero ¿cómo van los resultados? El 60% quién va ganando? Para que el día siguiente no haya una manipulación muy vista. Creo que es para que el juez tiene más tiempo para Sí, considerar todo antes de dar el sentido, sentencia. sí, correcto. Sí, en Alemania no es obligatorio dar la sentencia, el fallo el mismo día. En Alemania los jueces ellos mismos se ponen un plazo hasta que decidan y entonces entregan el fallo con los fundamentos, ya. Pero eso puede durar 2 semanas, 3 semanas, un mes. Pues eso deciden los jueces mismos. Y puede pasar que en la audiencia oral dicen eso y en el fallo entonces pone eso. Eso es un caso em, eh, quizás extremo, pero puede pasar. A mí como abogado ya pasó que el juez dijo X en la audiencia y Y en el fallo. Sí, sí. Mm. Más preguntas, más... Yo tengo unas preguntas Sí. por la notificación por correo electrónico. Fue muy interesante tu presentación y algunas cosas que son diferentes en el proceso alemán son muy similares al proceso italiano. Y también en Italia la notificación tiene que ser hecha del demandado, no del tribunal. Y también se puede hacer por electrónico, pero es un correo electrónico certificado, PEC, posta electrónica certificada. Esa es también Sí, por correo en electrónico Colombia, sí. certificado. ¿Y solo a todo o solo a alguna demandados, como empresas, o Mm, quien tiene un correo todos. electrónico certificado puede ser Sí, notificado? sí, Ok, todos. muchas No solo gracias. empresas, todos. Muchas gracias. Sí, en eso el derecho procesal colombiano me parece más progresiva, más avanzado que el alemán, porque en Alemania solo si se trata de un abogado se puede entregar la demanda en forma electrónica mediante un correo electrónico especial de abogados. Pero a personas individuales, privadas, no es posible. Siempre es necesario hacer un imprimido un impreso de todos los documentos y entonces con el correo físico mandarlo a esta persona. Incluso a empresas. Si las empresas no están representadas por un abogado, siempre es necesario hacerlo en forma física y si hay dos demandados, entonces 2 ejemplares o 3 o 4, pues Sí. es eh, básicamente una locura, porque en Alemania tenemos también correo electrónico, claro. El internet no funciona siempre como pero pues es muy atrasado. Y lo mismo con las audiencias orales. Yo tengo entendido que en Colombia la regla es que son virtuales y la excepción presenciales, así me comentaron algunos Ahora colombianos. después de la pandemia se habilitaron las TIC, las tecnologías de la información, y pues bueno, es según las partes. Si proponen la digitalización, porque es que ambas tienen la posibilidad de tener internet y conectarse a un computador y tener acceso a la tecnología. Pero si una de las partes no tiene acceso a la tecnología, no se le puede aplicar esta norma de
vale, de virtualidad porque se le estaría negando el derecho al proceso. claro. Entonces, es como primero un acuerdo preliminar de las partes, deciden o no estar en digitalización o presencial y así se maneja. Pues en Alemania los jueces civiles son muy tradicionales y normalmente no hacen audiencias virtuales. Y para los abogados eso puede ser muy pesado porque el abogado está, por ejemplo, en Hamburgo y tiene una audiencia oral en Múnich, tiene que viajar a Múnich. Si el juez dice no, porque eso pueden decidir por regla general los jueces autónomamente Ujú. si hacen una audiencia digital o no. Y normalmente no. Normalmente la respuesta es no, No, es verdad. lamentablemente. Es que en Colombia hay más pelea de los sujetos del proceso. El juez tiene menos carga de pelea que la que tienen los sujetos procesales. Y es ahí donde debe estar la situación. Porque el proceso civil colombiano está muy influenciado por el proceso civil de Puerto Rico, si mal no estoy, y también tiene peldaños italianos con el español, pero Puerto Rico tiene la tendencia de el derecho procesal estadounidense. Ujú. Entonces, hay veces como que tenemos muchas líneas, el derecho colombiano es muy multicultural porque no tenemos esa fuente muy marcada, pero sí. Muy bien, entonces otra vez muchas gracias a Mauricio Villalobos. Ok, Y entonces hacemos una pausa de 10 minutos y después continuamos. vale. Gracias, mi amable.